¿Qué pasa cuando haces todo bien y aún así el mar te devuelve las redes vacías? Esta es la historia de Rosaura, una mujer que creyó, trabajó y esperó, hasta que el silencio comenzó a doler más que la tormenta. Cuando la fe se apaga, el ruido distrae y tocar fondo parece inevitable. A veces no es el final, sino el único lugar desde donde se aprende a volver a navegar. Bienvenidos a Puentes del Corazón. El pueblo despertaba antes que el sol. A esa hora en que el cielo todavía dudaba entre la noche y el día, el mar solía hablar primero, un rumor constante, antiguo, como si contara historias a quienes supieran escuchar. Las casas de madera, alineadas frente a la costa, crujían con el viento salino, y las gaviotas trazaban círculos lentos sobre los techos. Allí, donde la pesca marcaba el ritmo de la vida, vivía Rosaura. Había nacido mirando el horizonte. Desde niña aprendió que el mar no era solo agua, sino carácter. Podía ser generoso, incluso tierno, pero también impredecible. Durante años, el océano había sido su aliado. Las redes volvían cargadas, las manos dolían de tanto trabajar, y el cansancio tenía un sabor dulce, como el de una jornada cumplida. En aquel entonces, Rosaura creía que así sería siempre, pero algo había cambiado. Esa mañana, como tantas otras, Rosaura se levantó antes del alba. Se puso el abrigo gastado, ajustó el pañuelo en el cabello, y salió de su casa de madera sin hacer ruido. El suelo aún conservaba la humedad de la noche, y el aire estaba pesado, distinto. No había promesa en el viento. Caminó hacia la orilla con pasos firmes, aunque por dentro cargaba una inquietud que no lograba nombrar. Las redes, enrolladas con cuidado, parecían más pesadas de lo habitual, no por lo que llevaban, sino por lo que ya no traían. Hoy sí, susurró, como si el mar pudiera oírla. Hoy tiene que ser. Era una frase que se repetía cada amanecer. No como una mentira, sino como una defensa. Rosaura necesitaba creerla para seguir avanzando. Empujó la barca con esfuerzo, sintiendo cómo el agua fría le mojaba las botas, y remó hasta que el pueblo quedó atrás, reducido a una línea borrosa. El sol apareció lentamente, pintando el cielo de tonos anaranjados. En otros tiempos, ese momento le provocaba gratitud. Hoy, en cambio, le trajo una punzada de ansiedad. Lanzó las redes con la precisión de quien ha repetido el gesto toda la vida y esperó. El silencio se extendió entre ola y ola. No era un silencio tranquilo, sino uno expectante, casi incómodo. Cuando finalmente recogió las redes, su corazón se apretó. Vacías. Otra vez. No gritó, no golpeó la barca. Rosaura solo cerró los ojos unos segundos. Respiró hondo y miró el mar con una mezcla de cansancio y reproche. Regresó a la orilla con los hombros caídos, como si cada remo arrastrara también una preocupación más. En casa, la esperaba la realidad que no se podía ocultar. Papeles sobre la mesa, cuentas sin pagar, fechas vencidas marcadas con lápiz. La madera de las paredes guardaba el eco de conversaciones pasadas, de risas que ahora parecían lejanas. Rosaura dejó las redes a un lado, y se sentó frente a la ventana, desde donde aún se veía el mar. Allí, cada amanecer, solía orar. No era una oración complicada. A veces solo agradecía, otras pedía protección. En los días difíciles, pedía fuerza. Miraba el horizonte y hablaba en voz baja, convencida de que Dios escuchaba incluso entre el ruido de las olas. Pero esa mañana, las palabras no salieron con la misma facilidad. He hecho mi parte, murmuró. Todos los días, el viento movió apenas las cortinas, como una respuesta incompleta. Rosaura esperó algo más, una calma, una señal, aunque fuera pequeña. Pero no llegó. El silencio del mar comenzó a parecerse peligrosamente al silencio de Dios. No era una ausencia violenta, sino una quietud que desgastaba. Rosaura no dejó de creer. Eso no ocurrió de golpe. La fe no se rompe como una cuerda, se va afinando hasta doler. Ella seguía levantándose temprano, seguía trabajando, seguía mirando al cielo, pero empezó a cansarse de esperar, a preguntarse, en lo profundo, si su voz seguía siendo escuchada. Salió de casa y caminó por el pueblo. Vio a otros pescadores en situaciones similares, algunos resignados, otros fingiendo optimismo. Nadie decía mucho. En lugares así, el silencio también es una forma de lenguaje. El viento soplaba con constancia, pero ya no traía respuestas, solo sal. Al caer la tarde, Rosaura regresó a la orilla. El mar estaba allí, inmenso e indiferente. Ella se sentó en la arena,
y dejó que el agua le rozara los pies. Pensó en los años buenos, en la confianza con la que antes lanzaba las redes, en la paz que sentía al orar. Todo seguía existiendo, pero parecía distante, como un recuerdo al que se llega con dificultad. «No me sueltes», dijo en voz baja, sin saber exactamente a quién se dirigía, aunque no entienda. El sol se ocultó lentamente, el viento siguió soplando, y aunque nada cambió esa noche, algo comenzó a moverse en su interior. Aún no era esperanza, tampoco resignación, era el inicio de una pregunta que marcaría su camino, porque cuando el viento deja de responder, el alma aprende que deberá buscar más profundo para seguir de pie. Al principio, Rosaura solo buscaba no volver a casa tan pronto. Decía que necesitaba despejarse, sacarse de encima el olor a sal y fracaso que traía pegado a la piel después de cada jornada sin pesca. El pueblo, al caer la noche, se transformaba. Donde durante el día había silencio y trabajo, aparecían risas, música vieja saliendo de radios gastadas y voces que se mezclaban con el sonido del mar. Se quedaba en el muelle más tiempo del habitual, sentada sobre una caja de madera, escuchando a otros pescadores hablar de mareas, de suerte, de culpas ajenas. Allí nadie preguntaba demasiado, nadie quería respuestas, solo compañía para no pensar. Rosaura se sentía parte de algo, aunque fuera momentáneo. Por unas horas, no era la mujer de las redes vacías, ni la de las cuentas atrasadas. Luego llegaron las noches en la cantina. La primera vez fue casi por casualidad. Alguien le ofreció un vaso para el frío, dijo. Rosaura dudó, pero aceptó. El alcohol le quemó la garganta y le calentó el pecho. No solucionó nada, pero le dio una tregua. Esa noche durmió sin soñar, y eso, en ese momento, le pareció un regalo. Volvió. Al principio, solo un trago. Después, 2. El ruido de la música tapaba sus pensamientos. Las risas ajenas llenaban los espacios donde antes había preguntas. Las noches se alargaron sin que se diera cuenta, y las mañanas comenzaron a llegar demasiado rápido. Se levantaba con la cabeza pesada, los músculos rígidos, y el ánimo más bajo que el día anterior. El mar la esperaba igual, inmenso, silencioso, y ahora, insoportable. Rosaura ya no lo miraba con respeto, sino con resentimiento. Cada ola le parecía una burla, cada red vacía, una afrenta personal. Empezó a hablarle al océano como si fuera un enemigo. «¿Eso es todo lo que tienes?», murmuraba entre dientes. Después de tantos años, la oración se fue quedando atrás sin despedirse. Ya no se detenía al amanecer frente al horizonte. Evitaba ese momento. Pensar en Dios le producía una incomodidad difícil de explicar, como una herida mal cerrada. Creyó que él se había alejado, que el silencio era una forma de abandono. No se dio cuenta de que había sido ella quien empezó a cerrar el corazón, poco a poco, sin hacer ruido. Una noche, mientras la música sonaba más fuerte de lo habitual, Rosaura bebía en silencio, cuando escuchó una conversación detrás de ella. Dos hombres hablaban en voz baja, pero el alcohol afinó su atención. «La barca de Rosaura», dijo uno. «El banco ya no va a esperar más». El otro respondió algo que no alcanzó a oír, pero la frase siguiente cayó como un golpe seco. «Si no paga este mes, se la quitan». El vaso se le quedó suspendido en la mano. Sintió como el mundo se encogía a su alrededor. La barca no era solo madera y remos, era su historia, su herencia, su única forma de seguir adelante. Terminó el trago de un solo movimiento, y salió de la cantina sin despedirse. Caminó sin rumbo por la orilla, con el viento golpeándole el rostro. La rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. Por primera vez, una idea oscura cruzó su mente. ¿Y si ya no vale la pena seguir? No pensó en desaparecer, pero sí en rendirse, en dejar que todo se caiga solo. Esa noche, el giro llegó sin aviso. Cuando regresó a casa, encontró la puerta entreabierta. El corazón le dio un salto. Entró con cuidado, llamando en voz baja, pero no obtuvo respuesta. Todo parecía en orden, excepto por un sobre colocado sobre la mesa. No era una factura, no tenía sellos ni fechas, solo su nombre, escrito a mano. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una carta corta y una llave envuelta en papel. «Rosaura, si estás leyendo esto, es porque ya no pude esperar más. Me voy del pueblo. Dejé la barca vieja en el galpón del norte. No es gran cosa, pero aún flota. La llave es tuya. No preguntes por qué. Solo úsala si decides seguir». No había firma. Rosaura se dejó caer en la silla. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes.
Algo se había movido. No era alivio, ni esperanza clara, pero sí una sacudida. Alguien había pensado en ella. Alguien había visto su lucha sin que lo supiera. Apretó la llave en la mano. Sintió el frío del metal contra la piel. Por primera vez en semanas, no buscó un trago. Se quedó allí, mirando la pared, escuchando su propia respiración. Su vida seguía avanzando, sí, pero sin dirección. Sin embargo, esa noche comprendió algo inquietante. Tocar fondo no siempre llega con un golpe. A veces llega con una oportunidad inesperada que obliga a decidir. El ruido había ocupado el lugar de la esperanza. Ahora, el silencio volvía a preguntar qué haría con lo que aún le quedaba. La madrugada llegó sin avisar, como llegan los días en los que el cuerpo ya no puede mentirle al alma. Rosaura abrió los ojos cuando aún no clareaba, pero no se levantó. El sonido del mar entraba por la ventana abierta, constante, paciente. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el impulso de ponerse las botas ni de preparar las redes. El cansancio era más profundo que el sueño. Era un cansancio que no se cura durmiendo. Se sentó en la cama y dejó caer los brazos a los costados. Pensó en la barca, en las deudas, en la llave guardada en el cajón. Pensó en todo y en nada. Finalmente, se levantó y caminó hacia la orilla, sin rumbo definido, como si sus pies supieran algo que su mente todavía no aceptaba. El agua estaba helada. Se sentó en la arena y dejó que el mar le mojara los pies sin resistencia. No llevaba redes, ni abrigo, ni expectativas. Solo estaba ella frente a la inmensidad. El cielo comenzaba a aclarar, pero el día no traía promesas. Miró sus manos, callosas, agrietadas, vacías. Manos que habían trabajado sin descanso, que habían esperado respuestas, que habían buscado refugio donde no había paz. Y en ese gesto sencillo, comprendió algo que le atravesó el pecho. Había tocado fondo. No gritó, no reclamó, no culpó al mar ni a Dios. Simplemente habló. «Tengo miedo», dijo en voz baja, como si confesara un secreto. «Estoy cansada, y me perdí». Las palabras salieron torpes al principio, pero luego fluyeron con una honestidad que la sorprendió. Admitió su huida, su enojo, su orgullo disfrazado de fortaleza. Admitió que había usado el ruido para no escuchar, el alcohol para no sentir, la rabia para no llorar. «No quiero abundancia», continuó. «No quiero milagros rápidos. Solo quiero claridad, porque si sigo así, me voy a perder del todo». El mar respondió con una ola suave que le rozó los tobillos. Nada extraordinario ocurrió. No hubo señales visibles ni consuelo inmediato. Pero Rosaura sintió algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo de sí misma. Se quedó allí largo rato, hasta que el sol terminó de salir. Cuando se levantó lo hizo despacio, como quien sale de una caída sin saber aún si puede caminar. Volvió a casa con pasos lentos, y la mente extrañamente quieta. Fue entonces cuando llegó el giro que no esperaba. Al entrar, encontró a un hombre sentado en el escalón de su casa. No era del pueblo. Su ropa estaba gastada por el trabajo, el rostro curtido por el sol. Al verla, se puso de pie con cautela. «Perdón», dijo, «no quería asustarte. Me dijeron que aquí vivía Rosaura». Ella lo miró con desconfianza. «Soy yo». El hombre respiró hondo. «Me llamo Julián. Trabajo reparando motores en los pueblos del norte. Encontré una barca abandonada en el galpón viejo, con una nota. Decía que la llave era tuya». Rosaura sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Y por qué estás aquí?». Julián dudó un segundo antes de responder. «Porque esa barca todavía puede navegar, pero sola no va a llegar lejos. Y, porque yo también estoy empezando de nuevo». No era una oferta clara, tampoco una promesa. Era una posibilidad, una que la obligaba a decidir. Rosaura no respondió de inmediato. Lo observó con atención, buscando señales de engaño o lástima. No encontró ninguna. Solo vio a alguien que conocía el peso de los errores. «No tengo nada que ofrecer», dijo finalmente. «Ni dinero, ni certezas». Julián asintió. «Yo tampoco». El silencio entre ellos no fue incómodo. Fue honesto. Ese día no salieron al mar. Se sentaron bajo la sombra de la casa y hablaron poco, lo suficiente. Rosaura escuchó historias que no pedían compasión, solo comprensión. Por primera vez en semanas, el tiempo pasó sin que ella lo sintiera como una carga. Cuando Julián se fue, prometiendo volver al día siguiente, Rosaura entró a la casa y abrió el cajón. Tomó la llave y la sostuvo en la mano. No la apretó con desesperación, sino con respeto. El mar seguía igual, las deudas también,
Nada había cambiado afuera, pero dentro de ella, algo se había ordenado. Comprendió que tocar fondo no siempre significa destruirse, a veces significa detenerse lo suficiente para mirar con verdad, y que el fondo del mar, ese lugar oscuro y silencioso, puede convertirse en el punto exacto desde donde se empieza a subir. Esa noche, Rosaura durmió sin ruido, sin alcohol, sin miedo inmediato. No soñó con respuestas, soñó con claridad, y por primera vez, eso fue suficiente. Los días siguientes no llegaron con fanfarrias ni cielos despejados. Llegaron como suelen llegar las cosas verdaderas, despacio, sin hacer ruido. Rosaura volvió a levantarse temprano, pero ya no lo hacía por inercia ni por miedo a perderlo todo. Se levantaba porque había tomado una decisión. No sabía si era la correcta, pero era suya. Fue una mañana gris cuando conoció a Mateo. Estaba en el muelle, observando la barca vieja que había decidido reparar. La madera crujía como si protestara por volver a ser tocada. Rosaura pasaba la mano por el casco, midiendo daños, calculando lo que no sabía hacer. Entonces escuchó una voz a su espalda. Esa quilla todavía aguanta, pero si la fuerzas así, te va a fallar en medio del agua. Se giró sobresaltada. El hombre que hablaba era alto, delgado, con manos grandes y marcadas por cicatrices antiguas. Llevaba herramientas colgadas al cinturón, y una mirada tranquila, de esas que no juzgan. ¿Y tú qué sabes?, preguntó Rosaura, más a la defensiva que por desconfianza. Mateo sonrió apenas. Fui carpintero de barcos, antes de aprender por las malas lo que no se debe hacer con la madera. Y con la vida. No explicó más. Tampoco Rosaura preguntó. A veces, el dolor ajeno se reconoce sin necesidad de detalles. Mateo no llegó como salvador. No prometió soluciones rápidas ni milagros imposibles. Se sentó a su lado y le explicó, con paciencia, cómo reforzar una unión, cómo remendar una red sin desperdiciar hilo, cómo saber cuándo insistir y cuándo detenerse. Cada gesto suyo parecía tener una enseñanza escondida, aunque nunca la decía en voz alta. No arregles todo en un día, le dijo una tarde, ni la barca, ni a ti misma. Rosaura entendió. Volvió a salir al mar días después, no por costumbre, no por obligación, salió porque eligió hacerlo. El cielo estaba cubierto y el viento era inestable, pero algo en su pecho estaba firme. Lanzó las redes sin prisa, con respeto. No habló con el mar como enemigo, sino como quien acepta una relación difícil. Las capturas fueron pequeñas, unas cuantas piezas aquí, otras allá, nada que celebrara el pueblo, pero suficiente para volver a casa con dignidad. Cada regreso era una victoria silenciosa. Las deudas seguían allí, esperando como sombras largas al final del día, pero ya no la definían. Rosaura empezó a anotar gastos, a priorizar, a hablar con quienes antes evitaba. Descubrió que la vergüenza pesa más cuando se guarda que cuando se enfrenta. Mateo siguió apareciendo, a veces para ayudar, otras solo para acompañar. Nunca preguntó más de lo necesario, nunca empujó. Una tarde, mientras reparaban una red rota, él rompió su propio silencio. Perdí todo una vez, dijo sin mirarla. Trabajo, familia, respeto. Creí que Dios me había dado la espalda. Después entendí que yo fui quien dejó de mirarlo. Rosaura levantó la vista. No hubo sermones, solo verdad. El giro llegó cuando menos lo esperaba. Una mañana mientras regresaban del mar, el cielo cambió de golpe. El viento se levantó con violencia y las olas comenzaron a sacudir la barca. Rosaura sintió el miedo subirle por la garganta. Por un segundo el recuerdo de sus caídas, de sus noches de huida, volvió con fuerza. ¿Seguimos o regresamos?, preguntó Mateo, firme pero atento. Rosaura miró el horizonte cubierto. Antes habría huido, antes habría pensado que era una señal para rendirse. Esta vez respiró hondo. Seguimos, pero atentos. No fue fácil. El mar los probó. La barca crujió, las manos dolieron. El corazón latió con fuerza, pero no se rompieron. Cuando finalmente regresaron a la orilla, empapados y agotados, Rosaura se rió sin darse cuenta. Una risa corta, liberadora. No fue la tormenta, dijo. Fui yo la que aprendió a no soltar el timón. Mateo la miró con respeto. Eso no se aprende sin pasar por nubes, respondió. Esa noche, Rosaura volvió a sentarse frente al mar. No pidió que desaparecieran las tormentas. No pidió cielos despejados, solo agradeció la claridad que ahora tenía. Entendió algo que antes le había dolido aceptar. La fe no evita las tormentas. La fe enseña a navegar incluso cuando el cielo permanece nublado. Y mientras el viento soplaba, ya no buscó respuestas en él. Las llevaba dentro, firmes,
como una brújula nueva que por fin sabía usar.